Hermano, no solamente tenía 16 hombres armados cuidándolo, que no se salieran, porque les tenían terror, sino que estaba atado con grillos, con cadenas, a unos cepos que tenían en la cárcel y que los ataban, que podían abrir las puertas y no se podían ir porque estaban atados con cadenas. Las puertas también tenían cadenas y candados, aparte de todos sus hombres. Pero aquí está la intervención del dueño de la verdad. Porque a usted lo pueden aborrecer y pueden decir todo lo que les dé la gana decir de usted, de su vida, de mi vida. Pero si Dios está con usted, lo va a defender. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el verso 7 dice: y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y salieron corriendo y se fueron a la casa donde estaban los hermanos en una vigilia de oración. Esto es precioso. Pero nos adelantamos al verso 18, que dice esta palabra: luego que fue de día, escuche esto, hubo no poco alboroto. Nosotros diríamos de otra manera: hubo mucho alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndoles buscado sin hallarle, miren lo que sucedió. Después de interrogarlos a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. ¿Se dio cuenta? Que por estos soldados, que no eran culpables de nada, no le pudieron dar respuesta a Herodes. ¿Qué se hizo Pedro? Si los pusimos a guardarlo a ustedes, si lo amarramos con cadenas, si le amarramos las manos, le atamos los pies, ¿cómo es posible que ustedes se vendieron por soborno para dejarlo ir? Eso no es soborno. Ese es el poder de mi Padre, el poder de mi Señor. Y los interrogaron, pero como no tenían, no sabían qué se hizo. Y me imagino que alguien dijo: no, pues se desapareció. No podía desaparecerse. Y entonces los que vinieron a pagar con la vida fue los soldados que estaban allí. Los mandó a matar a todos por haber dejado ir aquel trofeo, porque era como un trofeo en las garras de los enemigos. ¿Por qué razón? Por predicar la verdad. Levante la mano el que quiere predicar la verdad, de verdad. ¿En serio? Yo veo muchas manos levantadas. A ver, levántela otra vez. ¿Quién se atreve a hablar la verdad? Empiece a hablarla en su casa. Y va usted a probar allí y recibe un entrenamiento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y después hable la verdad en su trabajo, para que vea. Si va a hacer un negocio, póngase del lado de la verdad. Y ya lo descalificaron, lo descartaron.
Y puede ser un empleado que tenga años de trabajar en un lugar, pero especialmente un lugar delicado donde se firman facturas, donde se firman pagarés, donde se firman planillas y le ponen ahí, firme aquí. Pero, ¿por qué tengo que firmar? Solo por decir usted, ¿por qué tengo que firmar? Yo no debo firmar esto, ya se echó de enemigo los otros. Porque los otros quieren que firme que se gastó tanto sin haberse gastado. La verdad tiene que revelarse, hermano. La verdad tiene que sobresalir por encima de lo que sea. La verdad. La verdad. Y entonces, el que hable la verdad va a tener una cantidad de problemas tremendos. Porque va a decir, yo no puedo firmar eso. Eso es un robo. Sí, pero le vamos a compartir a usted también, le vamos a dar. No, yo no firmo eso. Ya hay problemas. Ya hay desgaste. Ya la verdad se está imponiendo. Por eso es que muchos de nosotros creemos que un gobierno cristiano de verdad no puede gobernar una nación de pecadores. Jamás. Y todo el cristiano que se mete a la política, que muchos hasta pastores se meten a la política y allí se corrompen, porque la política corrompe. No es el lugar para esa persona. Allí no se puede hablar la verdad. Esa es la razón. Y el que la hable, o lo echan o se desaparece. Pero la verdad no puede compaginar con la mentira. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Mira, hermano, tenemos muchos ejemplos, pero el tiempo que tenemos, que nos otorga el mismo tiempo, valga la redundancia, es un espacio donde no se puede abundar mucho en un detalle. Pero tenemos también la situación que pasó Juan el Bautista. Y no fue por otra cosa. La mayoría de los discípulos, de los que llegaron a ser constituidos apóstoles, después que el Señor ascendió al cielo y se constituyeron como los líderes de la iglesia, casi todos murieron en formas trágicas en las garras de los enemigos por hablar la verdad. Por hablar la verdad. Pero miremos este caso que aparece en el capítulo 14 del libro de Mateo. Mateo capítulo 14. Aquí dice la escritura, alabado sea el Señor. Verso 3. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, escuche la verdad, no te es lícito tenerla. Herodes quería matarlo, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodes danzó o bailó
en medio y agradó a Herodes. Y esas danzas que hacían estos borrachones hacían que la muchacha que iba a danzar danzara desnuda, según la historia de todos estos acontecimientos. Y el hombre estaba bajo los efectos del alcohol, del licor. Y cuando esa muchacha bailó desnuda, el hombre endemoniado le dijo, el verso 7, por lo cual éste le prometió, escucha eso, con juramento, darle todo lo que le pidiese. Qué terrible, hermano. ¿Usted sabe qué le estaba prometiendo? Le estaba prometiendo el rey. Todo lo que se le antoje a esa mujer pedirle, se lo estaba dando por juramento, y eso era irrevocable. Y entonces, esta muchacha había sido instruida, dice el verso 8, ella instruida primero por su madre. Tenía una mamá, esta muchacha, que era una prostituta y que era peor que el diablo. Porque mire esto, esa mujer le había dicho a la muchacha que ella pidiera en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué lo querían matar? ¿Por qué lo estaban persiguiendo? Sencillo, porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer que tiene. Esa mujer no es la suya, es la de su hermano. Y Herodes se la había quitado a su propio hermano. Pero el hombre de Dios, que no se vende y que tiene una verdad vertical, le estaba señalando. Y ya leímos en los versos anteriores que Herodes lo pensaba matar, pero como el pueblo lo tenía por profeta, le daba miedo. Pero él decía, la forma de callar este adulterio, es eliminando a ese predicador que predica en contra del adulterio. Hay gente que se enfurece y se llena de demonios cuando se predica, cuando se expone la palabra y la verdad y se habla en contra del adulterio. Por eso muchas organizaciones evangélicas se han asociado y han hecho en una forma permisiva no molestar a ninguna pareja que viva con un hombre ajeno a su marido o una mujer ajena a su mujer. Definitivamente, cada predicación de la verdad vertical tiene un precio. Y el precio allí era con la muerte. La situación siguió y dice el verso 9, entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre, porque la madre era la que decía, aquí para resolver esto
hay que tener la cabeza de Juan el Bautista fuera del cuerpo. Porque ese hombre no nos va a dejar en paz. ¿Cuántos hombres y mujeres estarán atormentados por las predicaciones que nosotros predicamos todo el tiempo? Porque no predicamos acuerdo ni acorde a la religión, ni a una denominación, ni a una congregación, sino predicamos acorde y acuerdo a la palabra verdadera que está escrita por el Dios Altísimo. Y eso ofende, hermano. Eso es lo que hace años o hace poco tiempo decía un líder religioso de una organización, que cuando una pareja en adulterio llegaban a un templo, se reconciliaban o se decían que se convertían y quedaban perdonados. O sea que todo era llegar a la iglesia y ya quedaba perdonado el pecado. Eso no es cierto. Porque el pecado del adulterio y de la fornicación son pecados de continuidad. Pecados continuos. No es como el borracho, que el borracho se emborrachó ayer y llega a un templo y se convirtió y ya no vuelve a emborracharse. Pero el que está en adulterio sigue en adulterio. El que está en fornicación, viviendo en concubinato con una mujer, si no se separa de ella, sigue pecando. O sea, el pecado de la fornicación y el adulterio son pecados continuos, a diferencia de muchos otros pecados. Si un borracho llega a un templo y se convierte a Cristo y deja la borrachera, es perdonado el día que se convierte, y el día que se apartó de su borrachera se convierte en una nueva criatura en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Pero si continúa en lo mismo, ese perdón no tiene validez. Ustedes han visto en las noticias que hay presos que salen de la cárcel y que al día siguiente ya los llevan de nuevo. ¿Por qué? Porque el pecado está en su corazón. Y si lo metieron por asaltante, cuando le den la libertad, al primero que vea en la calle lo asalta, le aprieta el cuello o lo mata para robarle cualquier cosa y lo vuelven a llevar porque el pecado está dentro. Ese es un pecado continuo. La sangre de Cristo, el perdón del Señor, se opera cuando la persona se arrepiente de sus pecados que cometió en su pasado. Dios no puede perdonar un pecado del futuro de una persona, un pecado que no ha cometido. Es el pecado, la persona se arrepiente y el Señor echa simbólicamente nuestros pecados a lo profundo de la mar. Y nunca más, dice la palabra, se acordará de ellos. Pero ¿cuáles pecados? Los que ya hizo, los que ya cometió, no los que va a cometer. De ahí en adelante, el verdadero cristiano no puede pecar. Podrá cometer errores, pero volver a ser borracho, volver a matar gente, volver a asaltar, volver a prostituirse, volver a ser un perdido, entonces nunca fue salvo. La sangre de Cristo tiene poder. Y qué tremendo es esto, hermano. Porque este hombre prácticamente entregó su cabeza por causa de la verdad.
Y mire esto, hermano. El capítulo 3 de Lucas, verso 19. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y no solamente de eso, mire de qué era reprendido, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Es que no solamente le recriminaba el adulterio, eran muchas cosas. Y entonces el hombre dijo, para callarle, para no volver a oír la verdad, hay que callarle la boca. A este hay que quitarle la cabeza. ¿Qué más dice el verso 20? Sobre todas esas añadió, además encerró a Juan en la cárcel. Toda la ira se desató por el señalamiento del pecado. Y hermano, yo le digo una cosa, que un predicador, un pastor, que quiera tener en una congregación a todos del lado de él, no predique la verdad. Predique bobadas, liviandades, predique emocionalismo, como aquellas personas que pegan los gritos y dicen, yo desato la bendición y ahorita mismo cae la bendición aquí. No, eso no es así. La bendición tiene un precio y tiene un camino. Pero todo el que no quiera predicar la verdad, el que predique el mensaje que le agrada al pueblo, tendrá toda la gente a favor de él. Y por eso usted ve que hay templos que parecen coliseos, miles y miles de personas, pero cuando salen usted se queda viendo y no ve a ningún convertido. No ve a ninguno que se parezca al cristianismo genuino. Ve religiosos. Así como pararse usted frente a una iglesia católica a ver quién sale convertido de allí. Ninguno. Ni el cura. Porque no está la verdad. Pero todo mundo está allí. Todo mundo está de acuerdo. Todo mundo aplaude. ¿Ha visto usted esos templos que si el pastor dice una broma, de una vez el tecladista, si sacude una pierna, el que tiene el bajo eléctrico, y los tienen ahí preparados para eso. Pero ¿por qué no chilla aquí el teclado? ¿Por qué los músicos no se quedan ahí acolitando? Porque no se habla lo que al pueblo quiere escuchar o le da la gana oír. Se habla lo que al pueblo y el pueblo necesita. Si es como un enfermo que llega a ver un médico a ponerle condiciones al médico, no. El médico le dice, usted lo que necesita son 5 inyecciones de penicilina, que va a salir cojo de cada vacuna que le pongan, renqueando de aquí, pero así es que se va a curar, le dice. Esa persona sale maldiciendo al médico, insultándolo. Y peor, cuando le pongan la primera, se acuerda de la mamá del médico. Pero si el médico le dice, mire, eso con esta aspirina usted se cura. Qué maravilla de médico, dice. Qué maravilla, porque eso era lo que él quería.
Si llevan de un médico un niño enfermo y el médico saca unos caramelos y le da el primero, ese niño quiere volver donde el médico todos los días a que le dé caramelos. Pero si le llega a poner una vacuna, ya cuando le mencionan el médico, empieza a gritar y a llorar y a hacer un relajo porque no quiere saber de eso. Porque la gente quiere oír lo que le gusta, lo que no le toca la llaga, lo que no le toca el pecado. Quieren vivir dentro del evangelio pecando. Y cuando se habla la verdad es para corregir el pecado, y entonces se aborrecen a los predicadores. Alabado sea Dios. Gracias a Dios que en medio del mundo, en medio de todo, siempre hay un pueblo que ama la verdad. Todo el que ama aquí la verdad es amén, de gloria a Dios. Si no, usted no viniera aquí. Usted viene porque ama la verdad. Alabado sea Dios. La verdad duele, pero la verdad tiene que enderezar al hombre de su pecado. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino y sea sanado. Terminaron con Juan el Bautista quitándole la cabeza a través de un verdugo y poniendo esa cabeza, hermano, me parece ver en mi imaginación esa cabeza sangrando y todavía como moviéndose, porque fue de un hachazo que le quitaron la cabeza y de una vez la pusieron en el plato. Y esa cabeza todavía en movimiento allí, hermano. Todavía la carne muriéndose y sangrando, tirando sangre por todos lados. Y allí estaban presentándosela aquella perversa mujer para acallar la voz de la verdad. Bendito sea Dios. Poderoso el Señor. Pero, hermano, hay mucho que decir de esto. Pero ya quiero ir terminando. Y quiero solo mostrarles la situación, parte de la situación